vender o saber hablar, digamos, de la forma más adecuada para que podamos también, pues, mostrarnos como somos de una forma realista y pues con la verdad siempre, pero que podamos también convencer a la persona que nos está entrevistando. Entonces, esto, acá otro punto muy importante, pues es la promoción de la autoconfianza, porque siempre pues esta asertividad también implica expresar opiniones y necesidades pues de una forma firme, pero siempre respetuosa, ¿sí? Entonces, al fomentar esta autoconfianza también, ustedes pues se van a sentir mucho más seguros al presentarse, al comunicarse durante la entrevista de trabajo y en todo ese proceso de búsqueda de empleo. La construcción también pues de un mensaje de marca personal. Acá pues la idea también es que puedan aprender a destacar sus fortalezas, sus habilidades de una manera muy auténtica, creando así pues también esa propia marca personal que es tan importante y que los va a diferenciar de otros candidatos en un proceso de búsqueda de empleo y que los haga destacar en el mercado laboral, ¿sí? Finalmente es lo mismo que cuando compramos un producto. ¿Por qué no compramos, no sé, una pestañina de marca A, sino la de marca B? Porque seguro esa marca nos termina convenciendo con atributos y con beneficios que la otra no nos está dando. Entonces es lo mismo que nosotros podamos crear esa marca personal para podernos mostrar de una forma mucho más pues de que vamos a hacer mucho mayor match, digamos, con esa oferta laboral y con esa vacante que hay, y le vamos a poder contribuir mucho más a la empresa. También las habilidades, mejorar las habilidades de escucha activa, porque la comunicación asertiva no se trata solamente de hablar, la comunicación también involucra el escuchar y acá digamos que es súper importante que podamos escuchar de manera activa para comprender también esas necesidades que tiene el empleador y responder pues de una forma mucho más efectiva. El manejo también de situaciones difíciles, porque la asertividad pues también implica enfrentar situaciones difíciles de una manera adecuada, y que ustedes, digamos, acá también puedan aprender a abordar preguntas incómodas, recibir retroalimentación constructiva y pues manejar también esas situaciones desafiantes que muchas veces nos ponen en una entrevista laboral, pero manejarlas de manera positiva. Y también pues la creación de redes efectivas, porque es súper importante, digamos, que establecer esas conexiones profesionales que tenemos en la búsqueda de empleo de una forma efectiva, sea con colegas, con reclutadores, con empleadores potenciales. Entonces entender un poco que este networking también juega un papel fundamental en esta búsqueda de empleo. Y la preparación pues también para la entrevista, que finalmente recoge todo esto, pero que ustedes puedan realmente enfrentarse a entrevistas laborales comprendiendo cómo comunicar sus logros, sus habilidades, sus experiencias de una manera muy asertiva y convincente para llegar a conseguir ese empleo que quieren. Entonces, bueno, acá arrancamos. Igual si tienen alguna pregunta, si quieren en verdad que respondamos alguna duda que tengan, pues pueden hacerlo, no importa, me pueden interrumpir y acá también la idea es que podamos pues generar esa comunicación y ese discurso también desde de lado y lado para que quede todo súper claro. La comunicación asertiva, digamos que bueno, es súper importante que primero entendamos qué es la asertividad. La asertividad, digamos que se entiende como esa habilidad de expresar opiniones, deseos, necesidades de una forma muy clara, directa y respetuosa, sin llegar, digamos que a violar los derechos de los demás. Entonces, esto digamos que podemos decir que termina siendo como un equilibrio entre la pasividad y la agresividad, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante, digamos, que esta comunicación asertiva o esta asertividad, por qué la debemos aplicar en la búsqueda de empleo? Em, Porque pues ahí digamos que debemos entender que la habilidad para comunicarse de manera efectiva puede siempre influir en la percepción que tienen los empleadores potenciales sobre un candidato, ¿sí? Entonces, nuestra comunicación es tan importante en la búsqueda de empleo que puede ser muy decisiva en el momento en el que nos vayan a elegir como el candidato para esa vacante. Muchas veces gente muy talentosa se presenta a entrevistas laborales con muy buena experiencia, pero que su comunicación no es la más adecuada en esa entrevista laboral, que finalmente es el primer contacto que se tiene con el empleador.
que terminan desechándolos a pesar de ser tan talentosos, ¿sí? En lo que hacen en su profesión. Entonces, finalmente es muy importante que preparar esa comunicación porque es lo mismo, puedo tener un muy buen producto, puedo tener una muy buena pestañina para vender, pero si no la sé vender, si no le sé mostrar los atributos que tiene, la gente probablemente no me la va a comprar. Eso mismo pasa con nosotros. Entonces, puede que seamos súper talentosos en lo que hacemos, que tengamos la experiencia necesaria para el cargo, pero no sabemos vendernos. Entonces, eso también involucra la comunicación asertiva. Digamos, para entender un poco esa diferencia entre pasividad, agresividad y asertividad, la pasividad, digamos que también es una inhibición, una falta de expresión, también pues estar muy retraído y pues esto, digamos que tampoco es bueno en el momento de la comunicación, lo que les decía, apliquen esto en esa búsqueda de empleo que es tan importante, pero empiecen también por aplicarla desde su parte personal, su relación con su familia, con sus hijos, su esposo, novio, amigos, y también si tienen un empleo y están buscando una mejor oportunidad laboral, también es importante salir, digamos, de una empresa por la puerta grande y esto también involucra en tener una comunicación asertiva con el equipo de trabajo, con el jefe, con los equipos de pronto paralelos que hay también dentro de la compañía. Por el otro lado, digamos que la agresividad ya es esa, digamos, esa imposición y esa falta de empatía que a veces pues se tiene al comunicar las ideas, mientras que la asertividad que se ubica, digamos que en la mitad de estos dos, esta digamos que termina siendo una expresión directa y respetuosa sobre las ideas que tenemos, ¿sí? Entonces, acá digamos que esto también promueve tener relaciones mucho más sanas y mucho más saludables que nos van a ayudar un montón en nuestro mundo laboral. Algunos beneficios de ser asertivos, pues ya más de los que les he contado, pues es que puede aportar mucho pues en la autoconfianza también, en la capacidad para establecer límites claros, la construcción también de relaciones laborales positivas y la resolución eficaz de conflictos que muchas veces también necesita tener una comunicación asertiva en esos momentos de obstáculos o de conflictos que se pueden presentar. El desarrollo, digamos que esto involucra mucho el desarrollo personal continuo porque finalmente la asertividad es una habilidad que se puede desarrollar y perfeccionar con la práctica continua. Por ejemplo, el hecho de que ustedes se hayan tomado el tiempo para conectarse un lunes a las 8 de la mañana en este espacio, escuchar esta charla, ya están poniendo mucho de su parte para poder trabajar en esa comunicación asertiva, porque muchas veces escuchamos gente que nos dice, no, es que, ay, yo soy de mal genio, yo la verdad siempre exploto, yo no sé comunicarme muy bien y es porque soy así, ya no lo puedo cambiar, pues ya tengo 30 años, 40 años, lo que sea, pero no es así. Finalmente la comunicación asertiva sí es una habilidad que se puede desarrollar, ¿sí? No soy asertivo, lo importante primero es que seamos conscientes de si lo somos, de qué errores hemos cometido por falta de comunicación asertiva y si quiero mejorar en algunos aspectos, trabajar por eso, porque finalmente sí se puede desarrollar, ¿sí? O sea, no es que yo nazco siendo una persona con una comunicación asertiva, no, lo voy desarrollando con el paso del tiempo y para los que tengan hijos también, pues esto es súper importante también transmitirlo desde pequeños, porque ahí es cuando vemos, por ejemplo, en el contexto de empresas, jefes, líderes de equipos muy grandes que son muy poco asertivos en su comunicación y terminan afectando también la productividad de sus empleados. Entonces, finalmente es algo que sí impacta mucho en las compañías y que por eso digamos que sí debemos trabajar en eso desde pequeños, pero es algo que se puede desarrollar desde ya. O sea, si ustedes sienten que en muchos aspectos de su vida les falta ser más asertivos en la comunicación, se puede empezar a trabajar y se puede perfeccionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues este espacio es una oportunidad justo para eso, para crecer y mejorar esas habilidades de comunicación. Bueno, este punto del autoconocimiento y autoestima es súper importante en el contexto de la búsqueda de empleo porque, pues digamos, primero, un punto es la identificación de habilidades y fortalezas, ¿sí? Entonces, acá entender en qué soy buena, qué puedo destacar, digamos, de mí en una entrevista de trabajo. Acá es muy importante que manejemos un equilibrio también, ¿sí? No es
que voy a llegar a la entrevista de trabajo a decir que, mejor dicho, soy lo máximo y que no tengo defectos y que solamente me destaco por tal. No, es mantener también un equilibrio donde yo pueda destacar lo que hago como profesional, como persona, saberlo, digamos, estructurar, tener, digamos, esa construcción de la autoconfianza, pero digamos también entender que a veces pues tenemos algunos defectos y cómo estoy trabajando para mejorar en eso, ¿sí? No sé, alguna debilidad, soy muy desordenado, entonces lo que hago es que, claro, a veces se me pasan tareas por hacer, entonces lo que ahora hago es anotar todo y así voy subrayando lo que ya voy haciendo y eso me ha ayudado a mejorar, digamos, en ser mucho más ordenada en mis tareas del día a día. Puede ser algo que también puede funcionar. ¿Sí? Ese, digamos que en esa construcción de la autoconfianza, acá siempre digo y es, solo cada uno puede creerse el cuento de lo que va a contar, ¿sí? Entonces, yo solamente sé que Michelle McGrath tiene experiencia en tal, es buena en tal, tal. Yo me sé mi cuento más que el de María, el de Juan o el del que sea, ¿sí? Entonces, cada uno, digamos que en su autoconfianza puede, digamos que incluir el reconocimiento de sus logros pasados, la definición de sus metas, entender, digamos, el cómo me voy a vender, porque soy yo la que me conozco bien en lo que soy y no digamos, subestimar un poco lo que hago, sino por el contrario, darle valor a esa experiencia que tengo, ¿sí? Muchas veces acá también me preguntan, digamos, si no hay experiencia, si estoy recién egresado o si duré mucho tiempo sin trabajar por diferentes motivos y no tengo la suficiente experiencia. También es muy importante, por ejemplo, a los recién egresados de la universidad, que hablen también de logros que han tenido dentro del ámbito académico. No sé, participé en grupos de investigación, logramos hacer un proyecto que tal, tal, tal. Todo esto que se aplica y que se hace en el mundo académico también nos sirve como experiencia. Las habilidades, digamos, que generamos también, muchas, no sé, hay muchas mujeres que duran mucho tiempo por momento que tienen hijos y que luego ya después de 5 o 6 años quieren volver al mercado laboral. Entonces dicen, pues no tengo experiencia, no, sí tienen. Empecé en mi crianza con mis hijos, logré ser una persona mucho más resiliente, logré ser mucho más ordenada, tener como esos objetivos claros en la educación que les quiero dar a mis hijos y fomentar, digamos, justo, digamos, esta comunicación asertiva. O sea, hay tantos aspectos que uno, digamos, que sí puede tener una experiencia así no esté en el mercado laboral, que lo pueden hacer crecer como persona y esto puede ser un punto súper importante también al momento de que una compañía escoja también a ese candidato. Entonces, es súper importante, los recién egresados no lleguen a decir, no tengo experiencia, sí, no he estado en el mercado laboral, pero he hecho tal, tal, tal. Seguro que cada uno, si se pone a ver y se pone a conocerse, a tener ese autoconocimiento, se va a dar cuenta que ha adquirido habilidades gigantes que van a aportar también en ese cargo al que están aspirando o en ese nueva oportunidad laboral. Otro punto importante acá también es el manejo pues, de desafíos y fracasos, ¿sí? Debemos manejar también la frustración, que entendemos que es un aspecto súper común en la búsqueda de empleo, porque sabemos que es muy duro buscar trabajo. Eso no es una mentira, eso es una realidad que se vive y más digamos que en un país como Colombia, pero tenemos uno, la academia que nos apoya un montón en esa formación para lograr llegar a formarnos también como profesionales, el que tengan estos espacios dentro de las universidades es súper valioso porque hace unos años quizá no nos estaban preparando mucho para entrar al mercado laboral y era más duro. Ahora ya digamos que la academia, las universidades lo están haciendo, entonces es súper importante que entendamos que hay herramientas también donde podemos salir a buscar, digamos, ese empleo, las bolsas de empleo, las ferias de empleabilidad que se hacen, bueno, hay el networking, el conocer gente, que eso es súper importante. En esto de la frustración, muchas veces las personas sienten pena de decir que están buscando empleo, de que están desempleadas, de que no.
creo que todos hemos pasado por ese momento de buscar trabajo y no es de apenarse, sino por el contrario, muchas veces cuando no lo hablamos, cuando no lo decimos, perdemos oportunidades porque así como hay, digamos, estos espacios o nosotros, digamos, desde el empleo.com que podemos apoyar en esa búsqueda de empleo, también las oportunidades pueden estar en ese networking que ustedes hagan con conocidos, vayan a eventos, muchas veces cuando estamos desempleados. Claro, es entendible que uno, no sé, hasta económicamente pues está limitado, pero intenten organizarse para ir a eventos de lanzamientos de productos, capacitaciones. Hay muchos temas también gratuitos que pueden ayudarlos a conocer más gente, a ampliar su red y así también pues poder conocer, digamos, oportunidades o contactos o posibles oportunidades laborales dentro de este networking, ¿sí? Y háblenlo con sus amigos, con su familia, también muchas veces ahí están, digamos que esos oportunidades y manejar la frustración. No me cerraron una vez una puerta, dos, tres, cuatro, cinco veces, sigo hasta que llego hasta al punto donde tenía que estar, ¿sí? Muchas veces nos aferramos un montón a querer una oportunidad laboral, pero finalmente la vida no nos dice, no es por acá, es por otro lado, o te tenías que preparar más para llegar a esto, pero entender que esa oportunidad laboral sí va a llegar, pero con trabajo, con dedicación, no nos va a llegar y no nos va a caer del cielo, tenemos que dedicarle trabajo y tiempo, porque era lo que les decía, buscar trabajo es un trabajo, pero con paciencia y teniendo también esa autoestima positiva en esas situaciones difíciles. Entonces, bueno, algo súper importante que pueden hacer ya cada uno para ustedes es una lista de sus objetivos profesionales a corto y largo plazo, porque así van a ver que con esto pueden elaborar esas metas específicas para la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional también, ¿sí? Y pues tener obviamente una construcción, perdón, una construcción de una narrativa positiva. Sí, que esto implica, digamos, esa capacidad de comunicar de manera efectiva esos logros y habilidades sin llegar a parecer arrogante, que era lo que les decía de mantener un equilibrio. Mm. Bueno, acá en las herramientas de comunicación verbal y no verbal, acá digamos que debemos entender que, como les decía, la comunicación no es solamente la verbal, ¿sí? Entonces, acá en una entrevista de trabajo es súper importante entender la comunicación no verbal, el cómo ustedes se sientan frente al entrevistador, el cómo saludan, el que están mirando, los brazos, cómo lo ponen. Muchas veces cuando se cierran de brazos, esto comunica también como una falta de interés, o pues si se sientan súper mal, pues es como no están mostrando interés. Saludar de manera segura, si van a dar la mano, den la mano, pues no es pichándole súper duro el brazo o la mano a la persona, pero sí mostrando seguridad, todo esto comunica. El que ustedes miren fijamente, el que ustedes puedan también escuchar, tener una escucha activa, que era lo que les decía. Todo esto está comunicando y a ustedes los reclutadores los están leyendo en ese momento en todos estos puntos, ¿sí? Entonces, primero, digamos que es súper importante tener una expresión oral clara y concisa. Debemos saber expresar nuestras ideas de una forma clara y concisa sin dar tantos rodeos. Muchas veces queremos alargarnos y esto, cuando uno termina diciendo de más, pues de pronto termina embarrándola y restándole, digamos, puntos y lo que ya habíamos dicho antes quizás se ve opacado porque nos alargamos un montón en algún punto. Entonces, ser muy claros y muy concisos y muy convincentes también con lo que hablamos. Un uso del lenguaje positivo, esto tiene una influencia también súper importante en la percepción del interlocutor, de la persona que nos está entrevistando, y debemos evitar términos negativos, sino más bien tener un tono optimista en la comunicación verbal, ¿sí? No podemos llegar a una entrevista de trabajo como, no, es que estoy súper desempleado, es que en mi anterior trabajo me trataron muy mal, es que no. Esto en una entrevista de trabajo no se ve bien. Tenemos que ser muy positivos, tenemos que hablar pues, con la verdad, pero siendo muy optimistas. No se recomienda hablar mal de trabajos pasados, de compañeros pasados, de compañías, de ex jefes. No, no. Si les preguntan por qué se fueron y fue porque tuvieron un inconveniente con su jefe, díganlo así. Tuve un inconveniente, no nos entendimos muy bien, pero estoy súper agradecida con esa empresa porque aprendí tal, pero ya pues acabé mi ciclo, digamos, con esa compañía. Tener la escucha activa, esto es súper importante porque eso demuestra
que tienen ese interés en el interlocutor también, ¿sí? Y además que permite una mejor comprensión pues de esa información recibida. Muchas veces porque no escuchamos, y esto nos pasa no solamente lo que les digo en el mundo laboral o de búsqueda de trabajo, sino que nos pasa con nuestra pareja y con todo, con nuestros hijos, con nuestros amigos que no escuchamos. Hay muchas personas que no escuchan y se pierden, digamos, de información valiosa que les están dando también. Entonces, a veces, digamos, en las entrevistas de trabajo, por no escuchar, terminamos preguntando algo que ya nos habían dicho, ya nos habían explicado. Esto empieza a restar puntos también. Tener, pues como les decía, un lenguaje corporal positivo, sí, la postura, la expresión, todo esto que muestre confianza y profesionalismo también. Si nos sentamos bien sentados en la silla, o sea, todo esto de verdad que demuestra ese profesionalismo de ustedes. Y lo mismo pasa en las entrevistas de trabajo virtuales, que sabemos que ahora también son tan frecuentes. Es muy importante que ustedes tengan un espacio obviamente acorde, pero que también muestren seguridad ahí. ¿Sí? Que pues hablen no gritando, que esto también es un punto importante, pues un uso adecuado del tono de la voz y la velocidad de hablar, pero que sí los puedan escuchar bien, ¿sí? Esto es súper importante y pues mostrarse seguros en esa entrevista de trabajo. Tener ese contacto visual también que les digo, pues van a tener un contacto visual adecuado durante esa interacción con el entrevistador, ya que esto comunica no solamente confianza y seguridad, sino también esa sinceridad como que muestran en ustedes. Bueno, acá hay un punto importante y es la elaboración de un elevator pitch. Esto es una herramienta súper importante también en la búsqueda de empleo, perdón, que también pues les permite, digamos, que presentarse de manera breve y efectiva en esas situaciones, no tanto en una entrevista de trabajo, pero sí, digamos, no sé, si van a una feria laboral y hay un momento de networking, esto les va a funcionar mucho porque digamos que esto termina siendo una presentación breve y persuasiva de cada uno. Entonces, pues cada uno debe hacer el propio, porque es diseñada, digamos que para captar la atención de una forma rápida y dejar una impresión duradera en las personas, ¿sí? Contar 45 segundos máximo, un poco lo que hacen, lo que son, la experiencia que pueden tener y cómo apoyar, digamos, posibles negocios también, porque este elevator pitch puede ayudar, digamos que también a posibles oportunidades, ¿sí? Puede que conozcan a alguien, no sé, el CEO de una compañía y ya con su elevator pitch puedan marcarlo tanto que diga, oiga, yo estaba buscando, no sé, en mi caso, ay, a un comunicador social, me acuerdo que esta persona me contó que tal, ya generan una recordación en la persona a la que le hablan, ¿sí? Adaptar ese discurso según también la audiencia y la situación. Tener, digamos, esos objetivos claros, determinar previamente, pues lo que les decía, si es para una entrevista de trabajo, que puede ser, o digamos que en el inicio, que a veces es cuéntame de ti, pues ahí digamos que algo súper breve, lo que les decía, en este momento, digamos, en la vida en la que estamos ahorita, todo es muy rápido, ¿sí? Entonces, si ustedes, digamos, que hablan muy extenso, pues puede, digamos, también aburrir a la persona. Entonces, ser muy concretos con lo que les están diciendo. Creo que me dicen que acá hay una pregunta. Me dicen que un número de teléfono. Puede ser. Acá hay una pregunta de Mónica Beatriz. ¿Cómo manejar el tema de haber tenido un trabajo por corto tiempo, 2 o 3 meses, precisamente por lo que mencionabas de un mal relacionamiento con el líder del equipo? Acá puede ser súper honesta, pero siempre recuerden, no hablo mal de mi jefe pasado. Mira, tuve la experiencia de estar acá, seguro que algo aprendiste, seguro que hasta esos momentos duros, esos momentos, les cuento una anécdota, pues digamos una experiencia personal, y es, yo tuve un jefe también que no me iba muy bien con él, nunca compaginamos, bueno, fueron 6 meses de un trabajo
que yo lloraba todos los días antes de irme al trabajo, horrible, pero que finalmente aprendí muchas cosas en ese trabajo que si no lo hubiera tomado, si no hubiera estado ahí, no hubiera tenido ese crecimiento también en otros aspectos, ¿sí? Era en un magazine donde no me gustaba trabajar en un magazine, pero aprendí temas de relacionamiento, de producción, de contactar gente, digamos, en corto tiempo, o sea, cada uno puede, digamos, entender como esas experiencias que tuvo. Entonces, en ese caso, Mónica, ok, solo estuve 2 o 3 meses porque no tuve una muy buena relación con mi jefe, pero logré aprender esto. Siempre sáquenle la parte buena, digamos, de esas experiencias negativas que puedan tener, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que con esto del elevator pitch, siempre pues esa claridad y concisión y ser muy concisos también, debe ser pues lo suficientemente breve para mantener la atención de esa persona a la que le van a hablar, pero lo bastante informativo para generar pues ese interés que necesitamos. Y obviamente, súper importante, destaquen logros, resultados específicos para respaldar eso que ustedes están hablando. Finalmente, esto ayuda a construir credibilidad y demuestra el valor que el candidato puede aportar, ¿sí? Es lo mismo, vuelvo al caso de la pestañina. Si yo tengo un video donde hay un montón de personas, de mujeres diciendo, no, esta pestañina es lo máximo porque me ha hecho crecer las pestañas, porque no se cae, porque lo que sea, yo ya tengo, digamos, que eso respalda lo que la marca me está diciendo. Finalmente, si ustedes se dan cuenta, las marcas ahora hacen esto y es respaldo con experiencia de usuarios que ya han usado mi producto porque le da más credibilidad a que yo salga diciendo, digamos, los beneficios de ese producto. Funciona lo mismo con nosotros, ¿sí? Algo que ustedes pueden hacer es grabarse mientras elaboren, digamos, su elevator pitch cortico, el conciso, lo que quieren contar. Se pueden grabar también mientras cuentan ese elevator pitch y así ven también qué les falta por mejorar, que en verdad denote credibilidad y esto les puede ayudar un montón también previamente a la entrevista de trabajo. Entonces, bueno, acá, ay, esperen, ¿qué hora qué le pasó a esto? Ahí, listo. Bueno, acá en las habilidades de la entrevista de trabajo, debemos tener una preparación de la entrevista de trabajo antes de llegar al lugar. ¿Esto qué incluye? Investigar sobre la empresa es súper importante. No lleguen a una entrevista laboral a una empresa que no saben nada de ellos y ahora lo podemos hacer mucho más sencillo. Está Internet. Está LinkedIn, podemos investigar todo, métanse a la página de la empresa, miren su misión, su visión, o sea, todo esto les da también un contexto de cómo es la empresa, incluso de cómo deberían irse vestidos, que muchas veces es una duda que tenemos como, no sé, por ejemplo, los hombres, tengo que irme en corbata, tengo que irme así, siempre debemos irnos bien arreglados a una entrevista de trabajo, pero muchas veces dependiendo y entendemos un poco la cultura de la empresa cuando nos informamos de cómo es la empresa, ¿sí? Entonces, si voy a ir, no sé, a una startup donde son mucho más informales, pues no me voy a ir en corbata y traje y todo súper milimétrico porque no voy a pegar con el ambiente y la cultura de la empresa. Me voy formal, pero me voy mucho más tranqui, ¿sí? Una camisa, un busito, no sé, algo que sea mucho más sencillo. Y lo mismo las mujeres, ¿sí? Acá es súper importante que también entendamos un poco cómo es la cultura de la empresa para podernos, digamos, también ir así a la entrevista laboral. Esto también incluye averigüen también muchas veces que es bueno, cómo podemos, digamos, cuando nos dan el nombre de la persona que nos va a entrevistar, búsquenla en LinkedIn y vean un poco también quién es, porque eso también les da un poco de contexto en la entrevista laboral, ¿sí? Entender el rol al que ustedes se postularon. Sabemos que muchas veces cuando buscamos trabajo, nos postulamos a muchísimas vacantes y cuando nos llaman es como no tengo ni idea y no me acuerdo cuál es. Bueno, pues tómense la tarea de, ok, me estás llamando de tal empresa, buscar el rol exacto al que ustedes se presentaron, porque esto también les va a dar mucha información de lo que tienen que desarrollar y hablar y decir también en la entrevista laboral. Y pues ustedes practiquen también esas preguntas, esas respuestas a esas preguntas comunes que se nos puede hacer, ¿sí? Muchas veces eso, pues ya tenemos, digamos que algunas preguntas bases y quien también los invito en elempleo.com hacemos mucho contenido sobre esto también de las preguntas más comunes,
¿sí? Puede que obvio, ya dependiendo del cargo, se enfoquen más en uno o en otro, pero generalmente, pues digamos que hay unas básicas también que podemos preparar. Y el conocimiento, pues obviamente de la propia experiencia, que era lo que les decía, el identificar y articular esas experiencias laborales, esos logros, todo eso que ya habíamos preparado, digamos, de una manera clara y relevante, y que también se ajuste al puesto que estamos aplicando. La misma preparación de entrevista laboral seguro no nos va a servir para un cargo para otro porque pueden ser cargos diferentes. Entonces, que esto también se enfoque dependiendo del cargo al que queremos postularnos, ¿sí? Esperen que me dicen que hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo? Marcela Useche nos dice cuánto tiempo debe durar el elevator pitch. Esto debe durar entre 45 segundos y un minuto. O sea, muy breve, ¿sí? Por eso les digo que tiene que ser algo muy breve, porque si lo vamos a usar en otros contextos que no es la entrevista laboral, haciendo networking, en algún, conozco a alguien y lo va a contar, pues no me va a durar allá 5 minutos hablando de mí, porque se va a aburrir. Entonces, por eso tiene que ser súper corto. Bueno, el manejo de preguntas desafiantes, muchas veces digamos que las preguntas desafiantes son muy usuales también en las entrevistas laborales. Esto no lo tomen mal, muchas veces también cuando el reclutador ve potencial en nosotros, tiende a buscarnos como, ok, esta persona, ¿cómo sale de esto? A ponernos unas preguntas que de pronto no las teníamos preparadas. Serenidad, tranquilidad, siempre es lo que digo, siempre hay nervios cuando hay una entrevista laboral, pero ir muy tranquilos y muy seguros de los que somos. Finalmente, es una entrevista de nosotros, o sea, nadie más sabe más que nosotros mismos de lo que hacemos, de nuestra experiencia. Entonces, ahí debemos saber convertir, digamos, esos desafíos también en oportunidades para destacar esas habilidades que tengamos. Acá eviten respuestas evasivas o negativas, ¿sí? Y ser muy asertivos también con las respuestas, ¿sí? El seguimiento también de la post-entrevista. Explorar, digamos, esto acá es ver también o proporcionar como esos tips o esa información también que queremos, digamos, saber después de la entrevista. Contactar al entrevistador. Muchas veces nos dicen, no nos llamen, nosotros te llamamos. Pero, por ejemplo, algo que puede funcionar es contacten a la persona en LinkedIn, ¿sí? La contactan y le agradecen, como, oye, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, lo redactan de una forma obviamente formal. Y eso puede funcionar. Como estoy súper pendiente, sí puedo continuar en el proceso. No se trata de escribirle todos los días a esa persona, no, con un contacto y ya. Si a la semana no nos dijeron, mira, a la semana te respondemos. Esa es una pregunta que podemos hacer también en la entrevista de trabajo. Oye, ¿cuándo me pueden dar respuesta? En una semana no me respondieron, escribo. Hola, mira, estoy interesado en saber tal, tal, tal. Si no te responden, pues ya, esperas a que te respondan muchas veces y es algo que nosotros desde el empleo manejamos con nuestras empresas y es hacerles entender que es muy importante para el candidato y para la reputación de la empresa que comuniquen, no sigues en el proceso o si sigues o entender un poco cómo en qué va el proceso. Entonces, pero sabemos que todavía hay muchas empresas que no lo hacen. Y pues en lo que les decía también, el manejo de entrevistas virtuales, eso es, pues digamos que todo lo que hemos hablado funciona también para la entrevista virtual. Y pues acá súper importante tener pues una buena gestión del entorno, tener pues esa conexión visual también con el entrevistador, por supuesto prender cámara y pues el manejo adecuado de la tecnología, tratar de estar en un ambiente donde haya buena conexión, buena luz, buen audio, bueno. Esperen que esto no pasa. Bueno, acá en las redes sociales y perfiles profesionales. Finalmente es súper importante y fundamental en la actualidad tener una presencia profesional en redes sociales, porque además muchas veces los empleadores pueden revisar estos perfiles para obtener más información sobre los candidatos, sobre nosotros mismos. Me postulo una oferta, muchas veces el candidato que hace LinkedIn, ¿sí? LinkedIn es una herramienta muy, muy importante en el mundo profesional. No solo si estoy buscando trabajo, también si ya tengo un trabajo y necesito hacer conexiones, necesito conocer más gente, hacer negocios, funciona un montón. Entonces, es muy importante que tengan actualizado un perfil, crear y pues optimizar, digamos, los perfiles que tengamos profesionales.
entender, por ejemplo, la foto. No tengo en LinkedIn la misma foto de Facebook o de Instagram, sino que tengo una foto más profesional, tengo un perfil, perdón, tengo un perfil pues que se vea mucho más profesional. Tener una redacción, digamos, de ese perfil y de un resumen impactante, incluir esas experiencias y habilidades. Y algo súper, súper importante, que en verdad es fundamental en todos los aspectos del mundo laboral, y es tener una buena ortografía y redacción, ¿sí? Si no somos buenos en ortografía o en redacción, pidámosle apoyo a la academia. Seguro que hay docentes dispuestos a ayudarlos a redactar o a revisar muchas veces para que no tengamos errores. La tecnología nos ayuda un montón. O sea, hay muchas herramientas que ahora nos pueden ayudar en esto. Esperen que creo. ¿Cómo podemos que Paola Melo nos dice cómo podemos crear y o actualizar nuestro perfil en LinkedIn de manera estratégica? Acá es súper importante varios puntos, y es, uno, que mantengamos actualizado con nuestra experiencia. Muchas veces hacemos muchas cosas en nuestra vida laboral o académica o profesional que no, que olvidamos y no destacamos ahí, ¿sí? Participar en capacitaciones, en congresos, en eventos. Publiquen todo esto les da herramientas y funciona para nutrir ese perfil de LinkedIn. Mantengan actualizado en qué cargo están o si están abiertos a buscar trabajo. Eh, sí, digamos que la parte de experiencia, que ustedes puedan destacar ahí la experiencia que tienen. Interactúen también en LinkedIn. Acá digamos que el que ustedes le den like, el que ustedes comenten publicaciones de otras personas, esto también los hace mantener mucho más activos y van a ser mucho más visibles para las empresas. Finalmente, recuerden que por ahí también las empresas pueden encontrarlos a ustedes. No solamente que ustedes se encuentren la empresa que quieren, sino que la empresa los pueda encontrar a ustedes. Entonces, el mantenerse activo en este tipo de redes es súper importante. Tener lo que les decía al principio, ese desarrollo de una marca personal, ¿sí? Que muestre lo que ustedes son como profesionales, sus habilidades y sus logros más sobresalientes. En LinkedIn no vamos a publicar, estoy de paseo con mi hijo o estoy, no. Acá son temas más profesionales, académicos, laborales, de capacitaciones, idiomas, todo esto acá pueden nutrir, digamos, esa parte de LinkedIn. Y pues, ¿qué es lo que les digo? Tener esa participación activa y de contenido relevante, participar en discusiones, demostrar conocimientos en algunos aspectos donde cada uno sea bueno, o esa experiencia en ese campo en el que se desarrolla cada uno, todo eso es muy, muy, muy importante. Y pues agregando lo que les digo, logros y experiencias recientes también, ¿sí? Mm. Bueno, el manejo de la retroalimentación, que es tan importante y que muchas veces no lo hacen, pues en el mundo académico, en la universidad, seguro que 1000 veces el profesor nos hizo retroalimentación, y desde ahí debemos también aprender a manejarla, porque en el mundo laboral pasa un montón. Cuando buscamos trabajo, en la entrevista de trabajo o cuando ya estamos ubicados en el mercado laboral, ¿sí? Y esto es crucial para ese crecimiento profesional, ¿sí? Digamos que esta retroalimentación constructiva puede ser una herramienta también invaluable para mejorar nuestras habilidades y perfeccionar también esa presentación personal, ¿sí? Pero para esto, digamos que debemos tener primero una recepción abierta y positiva. Debemos aprender a distinguir también entre la crítica constructiva y la crítica destructiva, que no es lo mismo, porque, pues por supuesto, una está destinada a mejorar, que es la constructiva, y ofrecer sugerencias útiles, mientras que la destructiva, que puede ser perjudicial y pues también desalentadora, pero debemos estar preparados también para esto. Puede que en una entrevista laboral eh, pues no tengamos el mejor feeling con la persona que nos entrevistó y nos diga, no, mira, me parece desastroso tu perfil. Bueno, estar preparados para eso, listo. Tomo tus palabras de la mejor forma, voy a trabajar en mejorar en mí, sí, o sea, siempre siendo muy positivos, muy respetuosos con esto, ¿sí? Esperen que creo que hay otra pregunta. Ah, Ahumada Augusto, buen día. Muchas veces el primer contacto personal lo hacen personas que no conocen del perfil del cargo ni del candidato y lo terminan descartando. ¿Qué opinas? Totalmente. Acá,
es que es súper importante, digamos que esta charla está basada ya en la preparación, digamos, para la entrevista laboral, en tener una comunicación asertiva. Pero acá hay un punto ahorita al final que les cuento un poco también es que esta comunicación asertiva también se ve de manera escrita en nuestra hoja de vida. Y la hoja de vida finalmente es nuestra carta de presentación cuando nos postulamos a una vacante. Tiene que ser, váyanse, acuérdense siempre del elevator pitch. Tiene que ser súper, ¿cómo decirlo? Súper atractiva, que cuando la vean, porque ustedes ya saben que los reclutadores muchas veces pasan las hojas de vida, o sea, leen una parte, se pueden demorar 3 a 5 segundos. No, o sea, el primer párrafo tiene que ser súper contundente, que la experiencia se vea súper contundente, porque muchas veces desechan hojas de vida que valen la pena porque no conocen o mucho el perfil o porque no se detienen a leer o he conocido gente muy dura en lo que hace, con una experiencia increíble, pero unas hojas de vida desastrosas. Entonces, esto digamos que también afecta un montón ese proceso porque tiene que ser súper, que cautive al reclutador esa hoja de vida y que destaque, ¿sí? Esto no solamente es en la entrevista de trabajo, porque por supuesto el primer paso es la hoja de vida. Nosotros en el empleo también tenemos pues muchas herramientas que apoyan a esto. Estén pues preparados aquí y pendientes porque queremos regalarles una membresía Gold que incluye justamente también una asesoría de hoja de vida personalizada. Entonces, que pues ayuda un montón también a saber porque muchas veces no conocemos cómo hacer una hoja de vida y que siempre decimos desde el empleo que queremos apoyar a las universidades para darles herramientas a los jóvenes a construir una buena hoja de vida, porque finalmente es su carta de presentación cuando sale. Pero entonces ahora más adelante les cuento un poco eso. El manejo de las emociones, que también pues les digo que es súper, súper importante, debemos saber manejar las emociones asociadas con esa retroalimentación, especialmente si es crítica. Y pues acá tener técnicas de control emocional y entender que todo esto es para ir mejorando, ¿sí? Tomarlo de la mejor forma. No somos perfectos y estamos en proceso de mejora continua, entonces es muy importante eso. Y comunicación asertiva en respuesta a la retroalimentación. Debemos saber responder de manera asertiva a esa retroalimentación, expresando lo que les decía, agradecimiento por las sugerencias y comunicando también, pues, cómo planteo abordar, digamos, esos puntos mencionados para mejorar, ¿sí? Esperen que creo que hay otra pregunta. Hoja de vida de una sola hoja o varias. Ok, yo digo no, pues según todos los estudios que tenemos y todo esto que el conocimiento, digamos, desde el empleo.com, eh, más de 2 hojas ya es muchísimo. Si yo puedo tener todo en una hoja, genial, es como el ideal. Sabemos que muchas veces no se logra, pero 2 ya. Supero 2 y ya esto es, no me va a servir, no lo van a ver. Entonces, tratar de estructurarlo, hay muchas herramientas, por ejemplo, no sé, Canva ayuda un montón a estructurarla de manera linda, que se vea bonita también. Dependiendo obviamente de la profesión, pues la hago. Si uno ve, no sé, diseñadores gráficos que tienen unas súper creativas, pues súper porque representa lo que son. Pero pues si yo estoy aplicando para ser, no sé, el CEO de una empresa, pues no me voy a poner a hacer una vaina súper colorida y no, porque no es lo que están buscando, ¿sí? También depende de nuestra profesión, depende de lo que queremos proyectar, buscar, digamos, esto ahí, pero ya más de 2 hojas ya esto no funciona. ¿Cómo avanzar? John Freddy nos dice, ¿cómo avanzar con un nuevo empleo cuando no se tiene una buena referencia de la empresa anterior? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo avanzar con un nuevo empleo cuando no se tiene una buena referencia de la empresa anterior? No sé si ahí te refieres como a tu propia referencia, como que no sé, que no tienes buenas referencias. Ah, ok, saliste con justa causa. Ok, no, pues en ese caso, no, pues explicas. A veces nos extendemos más, digamos que a veces damos más información de la que no nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, no, puede ser muy, muy breve si te lo preguntan, si no, no lo tienes que nombrar, pero si te lo preguntan, sé muy sincero. Mira, salí de esta empresa por esto y esto, pero pues en este momento, digamos, en el que he estado sin empleo, he trabajado para mejorar en esto, y crecer como profesional. Todos hemos cometido errores, todos hemos, digamos, que
fallado en nuestro mundo laboral también, pero lo importante es cómo voy a salir de esto, cómo estoy trabajando para mejorar en esto, ¿sí? Tratar de ser muy, pues muy conciso también en esa parte. Acá, bueno, acá viene una parte muy importante. Ay, perdón, esto se va. Que es la negociación salarial y las condiciones laborales, que finalmente es un punto muy importante cuando vamos a aceptar un trabajo, ¿sí? Cuando vamos a aceptar una oportunidad laboral. Digamos que acá la idea es que ustedes puedan tener pues esas habilidades necesarias para llegar a llevar a cabo, digamos, esa negociación efectiva que pueda satisfacer tanto a ustedes como el candidato como al empleador, ¿sí? Que finalmente es una negociación. Muchas veces sabemos qué salario nos postulamos y ya nos dicen qué salario, muchas veces no lo dicen en la entrevista de trabajo. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener una preparación exhaustiva, que esto, digamos sobre el panorama del mercado laboral. Eso incluye pues entender cómo se está pagando nuestra profesión, cómo comprender la industria y también evaluar nuestras propias habilidades y experiencia en función también pues a lo que nos deberían pagar. Establecer también, digamos, esas expectativas realistas, ¿sí? O sea, donde nosotros podamos tener también como entender con esta investigación que hicimos previamente cuánto nos deberían estar pagando ellos. Y no, obviamente todos queremos siempre tener mucho más sueldo, pero entender y ser conscientes que qué es lo que justamente nos deben pagar y llegar, digamos, con esa comunicación asertiva, donde podamos llevar a cabo esa comunicación con el empleador para expresar, digamos, esas expectativas que tenemos, respetar la posición y escuchar qué nos están ofreciendo y buscar, digamos, ese equilibrio entre los dos, donde podamos también nosotros, pues, tener como ese acuerdo con el empleador, ¿sí? También, pues, hay otra parte que no, los pagos no son solamente, digamos que el salario no es solamente económico, sino hay una parte súper importante sobre los beneficios adicionales, ¿sí? Tener, digamos, bonificaciones, entender los días de vacaciones, la flexibilidad horaria. Mucha gente, por ejemplo, ahorita y después de pandemia que lo vimos tanto, si le dicen que puede trabajar algunos días en la casa, la gente dice, bueno, no me voy, digamos, a la otra empresa que me está pagando 1 millón más, supongamos, porque me van a hacer ir todos los días. Entonces, lo acepto porque voy a estar trabajando unos días en casa. También ese salario emocional es súper importante. Entonces, entender todo este contexto y llegar a esos acuerdos con la empresa. Ok, no me están pagando tanto, pero podemos negociar la modalidad en la que voy a trabajar, sí o no. O sea, esto digamos que ya se puede hablar con la persona de una forma pues muy respetuosa y llegar a esos acuerdos, ¿sí? Manejar, digamos, esas contrapropuestas que pues ya sean, digamos, proponiendo alternativas o explicando la razón detrás de esas solicitudes que queremos hacer. Pero siempre ir preparados también con esta parte. Muchas veces nos preguntan cuál es tu expectativa salarial o cuánto quieres, digamos que en cuánto te estaban pagando. Tenemos que ser también muy realistas con toda esta previa investigación que nosotros hagamos, pues para lograr tener, digamos, el sueldo que queremos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender cómo está el mercado. Nosotros en elempleo.com también tenemos una encuesta salarial donde, con un análisis de muchas empresas, logramos llegar, digamos, a esos resultados de cómo se está pagando dependiendo de cada profesión, ¿sí? Desde técnicos, tecnólogos, profesionales en diferentes industrias. Acá era lo que les decía, digamos, con la hoja de vida que es tan importante, la comunicación escrita efectiva, ¿sí? En la hoja de vida, finalmente, pues debemos destacar, obvio, los logros, las habilidades, la experiencia de una forma clara, concisa, tener un primer párrafo muy contundente que nos diga bien qué es esta persona, porque muchas veces no llegan hasta el final de la hoja de vida, ¿sí? Los reclutadores. Entonces, ver el principio y entender muy bien qué es, digamos, lo que queremos destacar y lo que queremos mostrar de nosotros mismos. La carta de presentación que muchas veces nos piden, no todas las cartas de presentación que elaboremos son para todas las empresas o para todos los cargos que nos postulemos. Debemos, digamos, llegar a personalizar esa carta para que se adapte también pues a la posición y a la empresa específica que queremos. Y esto mismo pasa y tenemos que preparar para cada una de las entrevistas laborales. O sea, no, ya me preparé una vez.
ya esto me funciona para todos. No, no funciona así, porque cada cargo y cada empresa tiene una necesidad diferente. Y pues obviamente tener un estilo y un tono profesional en toda la comunicación escrita, resaltar la importancia pues eso de ser claro y también cortés y respetuoso. Y por supuesto ser pues claros, concisos y lo que les decía que es tan importante, evitar errores gramaticales y ortográficos. Es algo que muchas veces vemos en la hoja de vida de las personas y esto les resta muchos puntos porque finalmente la buena ortografía y la buena redacción no tiene que ser solamente para el periodista o para el escritor o para el literario, no, tiene que ser para todos, porque si yo voy a estar, no sé, como diseñador gráfico de una empresa o lo que sea, yo necesito saber que si lo que me están mandando a poner en mis piezas tiene una buena ortografía y una buena redacción y ser capaz de corregir eso o de decirles. Entonces, eso es súper, súper importante que podamos tener. Pues eso, hay muchos cursos, de hecho, en cursos El Tiempo que nosotros también tenemos, hay cursos de ortografía, de redacción, hay muchos cursos gratuitos también en Internet. Busquen opciones para que en verdad se puedan preparar con esto. Me dicen que hay otra pregunta. ¿Ofrece referencia a rangos salariales solo para Colombia o tiene evidencia de otros países? Ok, Luz Adriana nos dice que si el empleo.com ofrece referencias de rangos salariales solo para Colombia o evidencia de otros países de Latinoamérica, por ahora solo para Colombia. Ahorita solo para Colombia, sí estamos trabajando en tener, digamos que una, porque entendemos también lo que estamos apoyando, de tener oportunidades laborales en el exterior también. Entonces estamos, digamos que empezando a tener ese estudio también pues no solamente a nivel Colombia. Eh, Luz Adriana nos dice, en la entrevista se puede indagar acerca de las vacaciones, de qué forma diplomática se puede abordar. Obvio, eso es un derecho también que ustedes sepan esto. Preguntar, oye, ¿cómo manejan las vacaciones acá? ¿Cuántos periodos hay? ¿O son, digamos, los 15 días que debo tener? Pregúntenlo. O sea, en las entrevistas de trabajo también es un espacio para que ustedes puedan preguntar, porque finalmente, si ustedes se quedan con dudas, después los llaman, oye, mira, si quedaste, aceptas y vas a aceptar un trabajo que quizá no solamente la parte salarial, sino que otros aspectos no te gustan y pues ya aceptaste una oportunidad ahí. Entonces, así como las empresas están en el derecho, digamos, de decir, no, no, no me gusta este candidato y descartarlo, ustedes también pueden descartar empresas. Entonces, pero esto es importante cuando tengan el conocimiento y cuando sepan bien, entonces hagan las preguntas necesarias en estos puntos. Em, bueno, y acá también pues es súper importante tener un feedback también, pues que sea, perdón, un uso de palabras claves para resaltar pues esas habilidades y logros. Sabemos que muchas veces ahora los portales, digamos, de empleabilidad tienen, o incluso las empresas tienen sus ATS, que es ese sistema que empieza a buscar con las palabras clave el candidato que necesita. Entonces, si ustedes están postulando a cierto cargo, traten de utilizar pues esas palabras claves dentro de la hoja de vida que van a poner. Si ustedes digamos que ya tienen súper enfocado, no sé, soy periodista y quiero trabajar en medios de comunicación haciendo periodismo investigativo, pues usen esas palabras clave que le va a servir, porque recuerden que la búsqueda de empleo en el empleo.com funciona de doble vía, ¿sí? Ustedes como candidatos se pueden postular a las vacantes, pero el portal también, las empresas pueden buscarlos a ustedes. No sé, yo como empresa Pepito Limitada o lo que sea, estoy buscando un administrador de empresas. Entonces ahí yo entro y el portal me muestra también candidatos sugeridos. Entonces, si ustedes tienen su hoja de vida completa, sus datos, digamos que completos, esto también va a ayudar a que las empresas puedan encontrarlos más fácil y contactarlos a ustedes. Entonces, por eso les digo que digamos que esta búsqueda termina siendo una búsqueda de doble vía. María Camila nos dice, ¿tú tienes como un estándar de preguntas de las que uno le puede preguntar a la empresa cuando dicen, por ejemplo, tienes una pregunta para nosotros o quieres saber algo más? Súper importante esto porque sí, pues digamos que sí hay varias preguntas que debemos prepararnos, pero antes de que se me pase esa parte, siempre que nos digan tienen preguntas, háganlas. Hagan una pregunta, no digan no, no, no sé, no, no tengo ninguna pregunta. No, hagan pregunta, lleven una pregunta preparada. Si ya les contaron sobre la pregunta que tenían, piensen muy bien en ese momento qué pregunta hacer, pero es súper, súper importante que eso muestra mucho más interés. Y preguntas estándar, sí.
Pues por supuesto, háblame un poco de ti, que esto incluye que hablen de la parte profesional y metan algo no muy extenso, pero de su vida personal. No sé, soy casada, tengo un hijo, me encanta leer, me encanta hacer ejercicio, ya, algo súper cortico. Experiencia, por qué quieres aplicar a ese cargo. Em, También logros que has realizado en tus trabajos anteriores, es súper importante. Y bueno, hay varias que ahí pueden preparar, lo que les digo, ahí en el empleo.com, en el home de noticias, hay varios artículos que pueden ayudarlos en esta preparación. Entonces, bueno, quiero hacerles una pregunta. Ahí sería como el primero que responda en el chat para poderles dar una membresía Gold del empleo. O María Alejandra, no sé cómo te queda más fácil que hagamos la dinámica para entregarles una membresía Gold. Hacemos la pregunta del primero que ponga en el chat. Sí, perfecto. ¿Sí? El que te Listo. salga a ti, porque a veces esto sale en diferente orden. Entonces, Listo, dale. perfecto. La membresía Gold, digamos que los va a ayudar, obvio, a tener esta búsqueda de empleo pues destacada en el perfil, les va a tener esa asesoría también de hoja de vida, entonces, bueno, hay varios beneficios donde ustedes pueden tener en esa búsqueda de empleo. La pregunta que les voy a hacer voy a poner una sencilla. ¿Cuánto tiempo en promedio debe durar el elevator pitch? Bueno, esperen, ya me puso alguien acá primero. Santiago Sánchez fue el primero que puso. Entonces, Santiago Sánchez, si puedes dejarnos, porfa, acá no, si quieres pasarlo, María Alejandra, te lo pueden pasar a ti, es que necesitamos los datos de él para poder activárselo, para que no deje los Sí, datos acá. ya. Si se lo puedes escribir a María Alejandra Santiago, nombre completo, cédula, correo y teléfono. Y ella no lo comparte y ya ahí nosotros le activamos la membresía. Ujú, Santiago Sánchez. ¿Listo? Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado, espero que puedan sacarle mucho provecho. Saben que pues estamos acá también para lo que necesiten, para apoyarlos en toda esa búsqueda de empleo y que de verdad no se desanimen porque sabemos que a veces uno está desanimado en esa búsqueda de oportunidades laborales, pero va a llegar seguro. Y acá desde el empleo.com pues súper dispuestos a ayudarlos también. Y a la Universidad del Rosario, pues gracias por tenernos en cuenta en esto y gracias por también crear estos espacios tan importantes para pues, las personas que están buscando mejorar su experiencia laboral y buscar esas oportunidades. Entonces, pues a todos, muchísimas gracias, María Alejandra, mil gracias también Gracias, por el Santiago. espacio. A ti, Michelle, muchísimas gracias por este espacio, por todo tu conocimiento. Quería decirles que aprovechen también los espacios que tenemos en la Feria Mundo Laboral, donde hacemos asesorías también de hojas de vida, en alianza también con una Headhunter. Entonces, para que estén pendientes, el próximo semestre vamos a tener otras para que también las aprovechen, porque creo que tienen muchas dudas sobre sus hojas de vida. Entonces, para que estén pendientes de sus correos, de nuestras redes sociales y también pues de todo lo que estamos sacando de la mano con el empleo.com, que es nuestra bolsa de empleo. Gracias, Santiago. Súper. Sí, ya recibimos tu información, ya la tengo acá, ya se la pasamos al empleo. Muchas gracias. Cualquier cosa, recuerden que tenemos las charlas del miércoles 24 para que se puedan inscribir y la de cierre que es del viernes 26. Y durante toda la semana tenemos abierta la bolsa de empleo que hemos dejado el link en el chat o en la página de la universidad. Pueden ir a la pestaña egresados y en la mitad de la página hay un botón donde dice bolsa de empleo o registra aquí tu hoja de vida. Pueden dar clic en alguno de los dos y los lleva a la plataforma del empleo.com, a nuestra bolsa de empleo. En la feria de esta semana es virtual. Es virtual. Tuvimos un taller presencial que fue el sábado que iniciamos, que fue en Cámara Geselense de Norte. Y vamos a tener otra feria que estamos intentando hacerla híbrida, un componente también presencial y otro virtual, en noviembre. Entonces, para que estén pendientes, igual vamos sacando talleres, vamos sacando charlas a lo largo del año para que por favor estén súper pendientes y puedan participar y sacar provecho de todas estas charlas o talleres que tenemos. Michelle, mil gracias por toda tu ayuda.
y al empleo.com también por aportarnos con todo esto tan valioso para la universidad. Vale, no, a ustedes, muchísimas gracias por el espacio y feliz día para todos. Mil Igualmente, gracias. hasta luego a todos, que estén muy bien. Sí, espérate, todavía no hice.